Capítulo 5. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, mas ve, díjole: Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés, para testimonio a ellos. Empero tanto más se extendía su fama, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba ahí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: A ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor diciendo: Hemos visto maravillas hoy. Y después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: Sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo:
Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Capítulo 6. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun eso habéis leído? ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre, él y con los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a solo los sacerdotes? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y las echaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dice: os preguntaré una cosa: ¿es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Celador, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud, y sanaba a todos. Y alzando él los ojos, a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre.
Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y el que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y el que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Y les decía una parábola: ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7. Y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir.
Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es signo de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 12 sus discípulos, y envió a Jesús diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos a los otros y dicen, os tañimos con flautas,
y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de esos la amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 8. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola, uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas clamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces,
que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener, le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: Pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado, él increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este que aun los vientos y al agua manda y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo de la tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre, de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que volviendo Jesús, recibióle la gente, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino,
y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años y ella se estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: Me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando, y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por que le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: Tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente, y serás salva. Y entrado en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo: No lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho.